perdón es un concepto viajero en el sentido de que puede estudiarse desde diferentes disciplinas. Yo me voy a referir al ámbito victimológico, un ámbito interdisciplinar. Creo que es muy importante hablar del perdón para huir del uso banal o impositivo que se realiza en la actualidad. Cuando se dice que las víctimas tienen que perdonar como si fuese una carga más para las víctimas o como si las víctimas no están interesadas en el perdón fuesen vengativas. Esto no es correcto desde un punto de vista victimológico. El perdón naturalmente tiene unas connotaciones religiosas, pero en la actualidad también tiene un valor ético, social y político muy importante. Tiene unas connotaciones religiosas que se suelen unir al término de arrepentimiento, que realmente en nuestro sistema jurídico solo lo encontramos en la actualidad en la Ley de Responsabilidad de los Menores y en la Ley del Indulto. Fuera de eso es curioso porque el perdón solamente se exige en relación con la suspensión de la ejecución de la pena, la libertad condicional, para los delitos de terrorismo y de criminalidad organizada. Y es una manera de exigirse en el Código Penal y en la Ley General Penitenciaria que quizá sea objeto de crítica también por ese carácter impositivo, porque el perdón es muy complejo, el perdón debe ser pausado. Es algo que interesa a algunas víctimas, por lo tanto tenemos que estudiarlo, y lo que sabemos en la actualidad con pruebas empíricas sobre ello, porque se han hecho investigaciones, es que las condiciones del perdón parecen más favorecidas cuando se realizan escenarios de justicia restaurativa, que son pausados. Y aquí debemos recordar el origen etimológico del perdón. Perdonar es dar en abundancia, perdonar es regalar, y las víctimas, algunas víctimas, nos abren esa posibilidad. Pero no es solamente el perdón interpersonal, también existe un perdón institucional y otro tipo de modalidades, sean implícitas o explícitas, que también son muy interesantes y complejas.